Marcos y ahora les voy a explicar por qué vamos a ir viendo esta porción en dos partes. Esto está medio flojito, no sé cuál es. Tiene varios. Ahí está. Ahora sí. Marcos capítulo 3. Igual no importa muy cerca está. Marcos 3 vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 35. Recuerden que Jesús acaba de elegir los 12 apóstoles y ahora vamos a ver qué pasa después de esta situación. Dice en Marcos 3, versículo 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas, que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualesquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿Oramos? Señor, gracias te damos por tu palabra y por la oportunidad que nos das de compartir juntos este tiempo. Pedimos que tengamos claridad para entender y usar el tiempo adecuadamente para beneficio de cada uno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben cómo dice el título? Que si uno no va a la montaña viene, ¿no? Quiero estar más cerca, un poquito. Bien, es una porción muy importante del Evangelio de Marcos que señala de una forma muy clara quiénes siguen a Cristo y quiénes no siguen a Cristo. Algunos lo vamos a ver en dos partes porque en realidad lo que vamos a hacer es un sándwich. Aquí hay un sándwich porque es una historia dentro de otra historia, se habrán dado cuenta. Es una historia dentro de otra historia, la historia de la familia de Jesús al principio y al final, por lo menos lo que entendemos cuando dice que los suyos vinieron para prenderle. Hay algunas diferencias, algunos creen que no necesariamente eran los familiares, pero por el contexto aparentemente sí eran sus familiares, que están al principio del pasaje, versículos 20 y 21, y luego a partir del versículo 30. En el medio de eso tenemos a los escribas, los fariseos, los que habían venido de Jerusalén, que estaban acusando a Cristo de que tenía demonios y que echaba los demonios por medio del príncipe de los demonios. Pero vamos a ver con este título, ¿quién crees vos? ¿Quién crees vos que es Jesús? ¿O quién crees tú que es Jesús? ¿Por qué digo esto? Es muy común que en este pasaje algunos predicadores y comentaristas, y me pareció muy apropiado usarlo también, al abordar este texto, mencionan lo que llaman el trilema. Un trilema es un problema de tres partes. Son tres cosas que tenemos que resolver. Una de ellas es verdadera y las otras dos no lo son. Esto fue hecho por un hombre que se llamaba C.S. Lewis, que era inglés. Era un hombre ateo que se convirtió
y llegó a ser un apologista cristiano. El apologista, los apologetas son las personas que defienden la fe con argumentos, no solamente se pueden sentar con otros y mostrar con diferentes argumentos, con la escritura y discuten sobre varios temas y bueno, este hombre era un apologista cristiano, llegó a ser todo lo contrario a lo que era antes de ser un ateo. Y el trilema de Lewis es un argumento usado en la apologética cristiana y que se le atribuye a él, y ahora les voy a mencionar cuál es. Es muy sencillo, pero el resumen más común de este trilema es que él se puso a pensar y dijo, Jesús o es un loco, o es un mentiroso, o es Dios. ¿Es un loco, es un mentiroso o es Dios? Nosotros tenemos estas tres cosas acá en este pasaje. Y la idea de esto se basa en las declaraciones de Jesús, donde de manera explícita o implícita, Él afirma ser Dios en los evangelios. Entonces, Lewis da tres posibilidades que son muy buenas. La primera es que Jesús era loco, es decir, Jesús no era Dios, pero sinceramente creía que lo era. Bueno, tenemos un problema con esto porque si era un loco, hacía cosas increíbles para ser un loco. O Jesús era un mentiroso, Jesús no era Dios, pero lo sabía y aún así engañaba a la gente. También tenemos el problema de todos los milagros que hacía. O Jesús era Dios, realmente era quien decía ser, que era Dios. Y una de estas tres opciones tiene que ser cierta. O es un loco, o es un mentiroso, o realmente es Dios. Para la familia de Jesús aparentemente estaba fuera de sí. Para los fariseos y los religiosos, él era un mentiroso, porque echaba fuera a los demonios por medio de Satanás. Y para algunos, los del final, que vamos a ver hoy, vamos a ver el primero y el último, el mentiroso lo vamos a dejar para el domingo que viene, para algunos Jesús realmente era Dios. Así que eso pasa, ¿no? Hay personas que son, los locos se creen ciertas cosas. Se cuenta que había dos locos en un hospital y uno dijo, yo soy Napoleón, soy Napoleón, soy Napoleón, y el que estaba al lado le dijo, ¿quién te dijo eso? Dios me lo dijo. No, yo no te dije nada, dijo el otro. O sea, uno se creía Dios y el otro se creía Napoleón. Pero la gente que está mal se cree cosas, pero no hace las cosas que hizo el Señor Jesús. ¿Quién es Jesús para tu vida? ¿Quién es el Señor Jesucristo? ¿Es Dios? ¿Es un mentiroso? ¿O es alguien que estaba fuera en su cabeza, no estaba bien? Y el asunto es que en realidad, lo que Marcos está haciendo acá es muy increíble cómo Marcos lo presenta, puede ser el único evangelista que lo hace de esta forma, es que Marcos está muy interesado en que nosotros podamos tomar una decisión, porque esta decisión sobre quién creemos que es Jesús define nuestra eternidad. Si yo me equivoco en la casa que compro en mi vida, bueno, me equivoqué. Si yo me equivoco en la compra de un auto, me equivoqué también, o en qué color pinto la casa, pero si yo me equivoco sobre la decisión más importante que tiene que ver con la eternidad, no lo puedo solucionar después de la muerte. Es la decisión más importante de la vida, que nosotros creamos en Cristo como Dios, como el Hijo de Dios. Los evangelios lo afirman con contundencia, eso, especialmente en Marcos, que empieza su evangelio diciendo principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, y Juan, que lo hace al inicio, el verbo era Dios, y al final del evangelio, cuando dice estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Los otros evangelios no lo hacen tan evidente, pero sí lo muestran en diferentes maneras, afirman lo mismo. 4 veces Dios ha dado testimonio. Nosotros tenemos Génesis, Éxodo, Levítico, Número, todos los libros de la Biblia, algunos primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, pero son todas historias que continúan. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, Dios se para y 4 veces dice lo mismo. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Y hay cosas que son similares y otras que están en unos que no están en otras, pero tenemos que entender que cuando Dios hace un parate en el Nuevo Testamento y 4 veces nos muestra la vida de Cristo es porque es sumamente importante, sumamente importante. Y en el pasaje de hoy entonces encontramos
este tema, los familiares que creen que es lunático, los escribas que dicen que es mentiroso, pero otros que creen que es Jesús. Así que es como dije, como un sándwich. Nosotros vamos a ver los dos panes hoy y después vamos a ver lo del medio la semana que viene, porque tiene que ver con la blasfemia del Espíritu Santo. Un tema mal entendido, mal utilizado, mal comprendido, ha traído problemas a muchas personas. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Lo vamos a ver. Así que ese es el orden del trilema que estamos viendo hoy, ¿no? Vamos a ver el primero y el último. Entonces, dos cosas solamente hoy. Primero, que Jesús era un lunático para la familia. Versículos 20 y 21 que ya leímos. Especialmente el 21. Cuando lo oyeron, vinieron, no tenían ni tiempo de comer y parece que los familiares lo escucharon esto. ¿Cómo puede ser que no comen? Este muchacho le va a pasar algo. Así que vamos a buscarlo. Está fuera de sí. Está fuera de sí. La vida cristiana, la contundencia en querer predicar el Evangelio, en estar comprometido con la verdad y predicar el Evangelio y tratar de llevar adelante el mensaje y de compartir la fe, siempre va a contraer problemas a la persona que quiere vivir piadosamente. Yo me acuerdo años atrás, muchos años atrás, no era casado todavía, creo que ya éramos novios con mi esposa, no recuerdo, pero sí. Probablemente sí. Yo tenía un tío que me preguntó a qué me iba a dedicar. Y él había crecido en un hogar evangélico, con mis abuelos, mi papá, sus hermanos, mis tías. Y luego se apartó, nunca conoció el Evangelio, evidentemente. Él era un profesional y me dijo un día, ¿y vos? Era muy macanudo él, ¿no? ¿Y vos? ¿Qué vas a hacer, Ricardo? Me dijo. Yo voy a ser pastor evangélico. Se enojó, pero grandemente se enojó conmigo. Pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué vas a hacer eso? ¿Cómo vas a dedicar eso a tu vida? ¿Te vas a morir de hambre? ¿Qué vas a hacer esto y lo otro? Entonces uno puede ser fanático en muchas cosas, ¿no? Y pasar desapercibido. Pero cuando uno muestra fanatismo en la fe o muestra constancia o muestra amor por la fe, por el Evangelio, todo cambia. Eso le ocurrió a Pablo también en el libro de Hechos, en el capítulo 26 del versículo 24, un oficial romano que estaba escuchando a Pablo disertar sobre el dominio propio y la justicia y el juicio venidero, le dijo, Pablo, estás loco, las muchas palabras te vuelven loco. Y parece que el contexto de esta situación está planteando claramente algo similar a esto. En 3:20 dice que no podían ni comer. ¿Qué están haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y de paso nos da una idea de la impresionante influencia que tenía Cristo. Ya había gente de vuelta. Se agolpó de nuevo la gente en la casa. Probablemente era la casa en Capernaum, que era como el centro de operaciones, que ya vimos, donde Cristo empezó a hacer su ministerio, ¿no? Pero la gente seguía buscando las señales del Señor Jesús. Miren, Marcos y Lucas son los dos evangelistas que usan más la palabra multitud o multitudes. Marcos la usa 23 veces y Lucas la usa 29 veces. Este asunto de las multitudes. Pero lo interesante de este uso de las multitudes es que finalmente las multitudes que seguían a Cristo le crucificaron. Tener una multitud de personas que siguen a otros no significa que sus corazones están apegados a Cristo. Y vamos a ver que no, porque Cristo va a hacer una diferencia muy clara hoy entre quienes realmente son los que le siguen. Recuerden que al final del ministerio de Cristo, ¿cuántos le acompañaron a Cristo? De todas estas multitudes. ¿Cuántos les acompañaron? 12 y le abandonaron. Y luego dice, cuando Él resucitó, que 500 personas a la vez lo vieron. La resurrección de Cristo, 500 personas le vieron. Nada más. ¿Dónde están todas las multitudes que seguían a Cristo? No creían que era Dios. Y esta es una verdadera señal para el mundo de hoy en día en cuanto a la identidad de Jesús, porque no solamente se encuentran registrados los milagros de Cristo y la resurrección de Cristo, sino el resto del Nuevo Testamento lo vemos en una revelación completa de todo lo que Cristo ha hecho. Él va a volver, va a reinar.
Está revelado en todo el Nuevo Testamento. Y aquí tenemos una situación que se prestó para que Jesús fuera visto de una manera particular por parte de su familia. Es la primera vez que se menciona la familia de Jesús en Marcos. Y entra de esta forma. Está fuera de sí. Marcos registra los nombres de algunos de sus hermanos, si quieren verlos en capítulo 6, y en versículo 3. Dice, ¿no es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí están los nombres de los medio hermanos de Jesús, porque eran hijos de María y de José, pero Jesús era hijo de Dios. Su padre era Dios, engendrado por el Espíritu Santo, pero nacido de María. Jacobo, José, Judas y Simón. Y también dice, ¿no están también con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Así que eran 5 varones, por lo menos no sé cuántas hermanas tendría. Algunos dicen que tenían 3 hermanas, pero tenía grupo. Si agregamos el testimonio del apóstol Juan, en Juan capítulo 7, versículos 1 al 5, dice que los hermanos de Jesús le pedían que se mostrara al mundo, que dijera quién era, que realmente se muestre. ¿Por qué no le decís a todos quién sos? Y luego aclara Juan, dice que ni aún sus hermanos creían en él. Y en los salmos dicen que era desconocido por los hijos de su madre. Salmo 22, desconocido he sido por los hijos de mi madre. Jesús fue rechazado por su propia familia. Ahora no estamos diciendo necesariamente que María estaba tratando a su hijo de loco. Recuerden que María tenía revelaciones de Cristo que ninguno otro tenía. A ella le fue revelado por el ángel Gabriel que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella. Y ella había tenido revelaciones sobre quién era el niño y había orado, inspirada por el Espíritu Santo, su oración, conocido como el Magnificat, en Lucas capítulo 1. Pero la realidad es que Jesús estuvo en ese hogar 30 años con sus hermanos y con sus hermanas. Y ahora sale en Nazaret, ¿no es cierto? Sale, es el hermano mayor. Y esto es interesante también, dicho sea de paso, ese es el texto que nos enseña que María no siempre fue virgen. Fue virgen para lo que era más importante, que era el nacimiento de Jesús. Pero después tuvo más hijos, normalmente. La importancia de la virginidad era para el nacimiento de Cristo. Entonces, no debía ser sorpresa lo que pasaba acá, porque este niño que ahora tenía 30 años, iniciando su ministerio, a los 12 años era el hermano mayor, así que sus hermanitos no sé cuántos tendrían, pero a los 12 años ya estaba en el templo discutiendo con los religiosos, discutiendo sobre la ley. Él les hacía preguntas y él respondía cosas y ellos no sabían qué hacer con este muchacho porque era conocido de las Escrituras. Y en esa oportunidad, María, dice la Escritura, guardaba todas estas cosas en su corazón, porque cuando ella vio y su padre vieron que su hijo contestaba tantas preguntas, dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, porque él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y estaban confundidos, pero María meditaba en su corazón, ¿por qué hacía esto? Así que ellos decían, está fuera de sí. Es una palabra que el apóstol Pablo la utiliza en 2 Corintios 5:13 y dice, está traducida como loco. Somos locos para Dios. Loco, lo tenían por loco, sus familiares lo tenían por loco. Yo no tengo dudas que esto está incluido en lo que sería la formación de Cristo como el varón de dolores, experimentado en quebranto. Recién leímos que el amor de Cristo la tribulación y la angustia no nos pueden separar del amor de Cristo. Pero cuando Cristo tuvo tribulación y angustia, yo creo que también incluyó la angustia de que sus propios familiares no creían en Él. Lo lindo de esto, que a pesar de que estos familiares, por lo menos sus hermanos, creían que estaba fuera de sí, que era un loco, de estos hermanos varones tenemos 2 de ellos, Jacobo y Judas, que menciona Marcos 6:3, que llegaron a ser autores de 2 libros del Nuevo Testamento. Y en estos 2 libros del Nuevo Testamento, ambos se presentan como siervos de Jesucristo. Ellos podrían haber dicho, Santiago, medio hermano de Cristo. Judas, medio hermano de Jesús. Dijo, somos siervos. Santiago dice que es esclavo y siervo. Santiago fue el principal de la iglesia de Jerusalén en Hechos capítulo 15.
O sea que vemos la gracia de Dios, que a pesar de que lo trataron de loco o que estaba fuera de sí, sin embargo Jesús siguió adelante y siguió predicando. Así que para algunos Jesús es un loco, para algunos Jesús es un loco que no sabe lo que dice, y quizá para la familia de Cristo fue eso. Y para muchas personas, hoy también, Jesús es un loco, o Jesús es un gran maestro, o Jesús es un gran profeta, pero hasta ahí no más. Pero para otros, Jesús será el Hijo de Dios. ¿Para quiénes? Para los que obedecen. Y quiero que saltemos al versículo 31 y veamos lo que nos enseña. Bueno, es una sección muy importante y tiene como propósito cerrar los versículos 20 y 21, porque ellos estaban fuera de la casa y ahora nos dice que ellos vinieron después y quedándose fuera enviaron a llamarle. Había muchísima gente, enviaron a llamarle. Me imagino que se fueron pasando, mira, soy María, y fueron uno tras otro, dijeron, mira, ahí te están buscando. Y es una porción muy rica en enseñanza, estos versículos 31 al 35 que vamos a ver ahora. Tiene mucha instrucción, es puntual, es muy clara, muy instructiva, y no hay lugar a dudas, presten atención, no hay lugar a dudas de lo que Jesús está diciendo con la ilustración que usa de la familia. No hay ningún lugar, no hay forma de dudarlo, porque Él usa la interrupción de su familia carnal para derivarlo a una enseñanza espiritual. Muy importante. Jesús muchas veces usó las interrupciones para dar distintas enseñanzas. Cuando era interrumpido en el camino, cuando tenía que sanar un ciego, cuando tenía que sanar a la mujer que tenía flujo de sangre. En varias oportunidades Jesús usó las interrupciones para enseñar. Ahora, lo que pasó acá, que su madre y sus hermanos le buscaban y él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? De ninguna manera tenemos que pensar que Jesús tenía falta de respeto a su mamá. Claro que no tenía falta de respeto a su mamá. Imagínense, Jesús es el Hijo de Dios. Amaba a su madre, conocía a su madre. Él supo cómo fue formado en el vientre de su madre y amaba a su madre. Cuando estaba en la cruz le dijo a Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. ¿Se acuerdan? En el Evangelio de Juan. Encomendó a su mamá al apóstol Juan para que la cuidara. Así que ahora Jesús está aprovechando la enseñanza, aprovecha esto de forma magnífica. Su familia afuera, las personas sentadas dentro de la casa, dice el texto, la gente estaba sentada alrededor de él, le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Y él respondió diciendo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y fíjense el versículo 34, y mirando a los que estaban alrededor de él, no dice señalando, mirando a los que estaban alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Me encanta esto. No señaló, pero miró. ¿Saben lo que me recuerda esto? Lo mencioné esta mañana. Me hace acordar esto a lo que dice el Evangelio de Juan. Dice así, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Les aseguro que entre esta multitud había muchas personas que decían creer en su nombre. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque él sabía lo que había en el hombre. ¡Qué tremendo! ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirándolos alrededor, ¿cómo los habrá mirado, no? ¿Y cuántas miradas se habrán conectado con la mirada de Cristo? Es decir, yo creo en vos. Vos sabés que yo creo en vos. Vos sabés que yo creo que no sos un mentiroso. Yo creo que sos Dios. No creo que sos un lunático. Y Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Porque Él conoce a los suyos. La Biblia dice, conoce al Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Jesús sabe quiénes son, pero como ya lo mencioné, Marcos junto con Lucas son los que más hablan de multitudes que seguían a Cristo y ahora en este relato hay mucha gente agolpada allí, pero Jesús está mirando y Jesús sabe quiénes son suyos. Dice la Escritura que en los postreros días muchos vendrán y dirán, Señor,
Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Y Jesús les dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, nunca os conocí. Y no es que Cristo no supiera quiénes eran, sino que nunca los conoció personalmente como Salvador. Lo que hace Jesús es utilizar entonces la figura de la familia para introducir el tema que frecuentemente está totalmente consolidado en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el tema que está consolidado en el Nuevo Testamento? Y es la marca que señala a los que son hijos de Dios. La obediencia. Observen, dice, todo aquel que hace la voluntad de Dios, no el que oye la voluntad de Dios, sino el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi madre, y mi hermana y mi madre. Dice un autor, la obediencia, escuchen, la obediencia no origina una relación con Dios. La fe hace eso, pero la obediencia es el signo de ella. Porque muchas personas confunden la obediencia como el medio y no el resultado. La obediencia no es el medio, la fe es el medio para la salvación, la fe en Jesucristo. Y la obediencia es el resultado de eso. En otras palabras, tratar de portarse bien, leer la Biblia, venir a la iglesia, ser un buen esposo, un buen hijo, un buen ciudadano, no sé. No te va a dar ninguna salvación eso. No es que está mal vivir de esa forma, claro que no, pero no te dan méritos. Pero cuando vos te convertís, cuando vos pones tu fe en el Señor Jesucristo, todas esas cosas que mencioné son resultado de haber creído en Cristo. Y este hombre también señala que esta nueva relación familiar que ahora hay con el Señor Jesús es mucho más superior, mucho más fuerte, mucho más satisfactoria, mucho más exigente y mucho más querida que cualquier relación familiar humana. La relación con Cristo que se genera en el momento de la salvación es mucho más satisfactoria, exigente, fuerte que cualquier relación humana. ¿Por qué? Jesús dijo, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que no aborrece a padre o madre no puede ser mi discípulo. No está diciendo Jesús que tenemos que odiar a nuestro padre, sería contradictorio con honra a tu padre y a tu madre. Está diciendo que no hay ninguna cosa que puedes superar. Si tu padre, tu madre te están impidiendo honrar a Dios, tenés que escoger entre Dios y tus padres. Nunca te va a pedir algo que genere, Cristo no te va a pedir algo que implique deshonrar a tus padres. Pero tus padres o la familia te puede pedir algo que implique deshonrar a Dios. Y la relación con Cristo es superior a cualquier otra cosa, incluso la relación del matrimonio. Ser parte de la familia de Dios es un asunto crucial en el Nuevo Testamento. Pablo habla en Gálatas capítulo 6, versículo 10, que hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y también habla a los efesios de los que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios en Efesios 2:19. Y dice que él oraba y doblaba sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Ser parte de la familia de Dios es lo que Cristo está diciendo aquí. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Ellos son los que hacen la voluntad de Dios. Ese es mi hermano y mi madre y mi hermana. Y lo que está diciendo aquí en versículo 35, y lo tengo aquí en forma numerada para que entendamos bien lo que está ocurriendo aquí. Lo que está diciendo en versículo 35, número 1, es que ninguna conexión física familiar, en última instancia, ninguna conexión física familiar es, en última instancia, necesaria para estar en la familia de Dios. No hay una necesidad física, una relación física para estar en la familia de Dios. Número 2, ningún trasfondo racial, cultural en particular, es en última instancia esencial. No tenés que ser de cierta raza o de cierta nacionalidad.
Cuando sos miembro de la familia de Dios, formás parte de la única familia que realmente importa. Porque por ahí tenés un apellido que es muy conocido, por ahí sos de una familia que ya tiene años, ¿no es cierto?, y conocida, pero lo único que importa acá es si sos parte de la familia de Dios. Número 4, la familia de Dios es una realidad espiritual y no física, que une, en este caso, unió acá a hombres que eran celotes, como Simón el Celote, que era una persona que odiaba a los romanos, unió a asesinos, ladrones, mentirosos, tramposos, legalistas, religiosos, autosuficientes, todo tipo de pecadores como vos y yo, los unió. Esa es una familia. Los perdonó y los unió. Y en este sentido, entonces, es que las personas pueden ser madre, hermanos o padres, etcétera, del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son? Los que hacen la voluntad, es decir, que son obedientes a su palabra y al Evangelio. ¿Por qué es importante hacer la voluntad de Dios y mostrar que hacer la voluntad de Dios, que es obedecer su palabra, es justamente la evidencia de una persona transformada? Dice la Biblia así en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando no sos parte de la familia de Dios, vos vivís haciendo la voluntad de la carne y sos hijo de ira igual que los demás. Pero cuando creés en Cristo, porque Cristo dijo en Juan 17, esta es la voluntad de Dios, que creáis en aquel que ha enviado, llegás a ser parte de la familia de Dios. ¿Cómo llegás a ser parte de la familia de Dios? A través del nuevo nacimiento. Te arrepentís de tus pecados y nacés por medio de la palabra en la familia de Dios. Sos adoptado como hijo de Dios, arrepintiéndote de tus pecados. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sos adoptado dentro de su familia, y cuando sos adoptado dentro de la familia de Dios, o adoptada dentro de la familia de Dios, tu vida es transformada, tu vida es cambiada. Te das cuenta que el cristianismo no es por bautismo, ni por estar en la iglesia, sino por una nueva creación, un corazón nuevo, un corazón de carne, un corazón puesto con vida de parte de Cristo. Sos parte de la familia. La salvación es en el Nuevo Testamento una evidencia de la obediencia. Jesús dijo en Juan 8:31, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y no quiero, antes de terminar, no quiero dejar de mencionar que justamente la obediencia fue la forma en que Jesús terminó el Sermón del Monte. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Jesús está diciendo que las personas que oyen pero no hacen, al final es grande su ruina, porque después de la muerte es el juicio. No tienen forma de solucionar. No se puede ser parte de la familia de Dios después de la muerte. Es ruina absoluta. Jesús dijo, el que oye y las hace. No el que las oye y las sabe. El que oye y las hace. Porque el que hace la voluntad de Dios es un hijo de Dios. Y la primera cosa que muestra que uno hace la voluntad de Dios es arrepentirse de sus pecados y creer en Cristo. El apóstol Juan lo remarcó en su primera carta, en capítulo 2, versículo 4, en capítulo 3, versículo 7, versículo 24, en capítulo 5, versículo 2. Es aquellos que dicen que creen en Cristo y no guardan sus mandamientos, pero los que creen guardan sus mandamientos. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y concluyo, nosotros nos convertimos en hijos de Dios por nacimiento espiritual, no por nacimiento físico. Nunca vas a ser un hijo de Dios porque nazcas en una familia. Dios no tiene nietos.
Dios tiene hijos solamente. Nunca vas a ser parte de la familia de Dios a menos que te arrepientas de tus pecados y creas en Cristo. 2. Nadie nace siendo cristiano. Uno se convierte en cristiano y miembro de la familia de Dios solo por adopción. Así que olvídate. Nadie nace en este mundo como cristiano. Tiene que ser adoptado en la familia de Dios. Y eso es a través del arrepentimiento y creer en Cristo. Número 3, ser parte de la familia de Dios comienza cuando recibimos y creemos en Jesús, y esto es una obra soberana de la voluntad de Dios, porque Dios es quien opera en el corazón de una persona para darle arrepentimiento. Número 4, hacer la voluntad de Dios es una evidencia de que sos parte de la familia de Dios. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Número 5, aquellos que son incapaces de conocer y entender la voluntad de Dios son los que son objetos de la gracia y misericordia salvadora de Dios en Cristo. Las personas pasan la eternidad en el infierno como resultado de sus actos conscientes y voluntarios de rebelión y desobediencia a la revelación de Dios que han recibido. Y aquellos que son incapaces de entender la voluntad de Dios no pueden revelarse de esta manera. Es decir, las personas que dicen, yo no entiendo la Biblia, yo no entiendo todo, pero lo que entiendo es que soy pecador o que soy pecadora y que tengo que arrepentirme. Dios extiende misericordia y salvación a estas personas. Pero aquellos que se creen que son justos, aquellos que siguen insistiendo que todo está bien, que su vida está bien con Dios, pero su vida muestran desobediencia, van a morir y ser condenados. Y la condenación es mayor porque tienen más conocimiento todavía. Número 6. La revelación trae responsabilidad. Jesús dijo, porque ustedes ven, tienen pecado. Los que no ven, no lo tienen. Pero ustedes ven y tienen pecado. Y todos nosotros vemos. Cuanto más conoces la voluntad revelada de Dios, mayor es tu responsabilidad. Cuanto más conoces lo que es la revelación de Dios, más responsabilidad tenés en tu vida para con Dios. No es igual el castigo para todos en el infierno. Y las recompensas no son iguales para todos en el cielo. Eso está claro en el Nuevo Testamento. Número 7. A pesar de los argumentos sofisticados e incluso bien intencionados, no hay justificación o evidencia bíblica de que las personas tendrán una oportunidad después de la muerte para creer en Jesús. O que eventualmente todas las personas, incluso los demonios, van a ser salvos, porque eso es lo que proclama el universalismo, que al final todos van a salvarse, todos se van a salvar. No existe tal cosa, no es verdad, eso no lo enseña la Biblia. La vida eterna es para siempre y la muerte eterna es para siempre. Número 8. Si fuera cierto que todos van a ser salvos, entonces no tendríamos que evangelizar, no tendríamos que predicar el evangelio, porque todos van a ser salvos. Es una pérdida de tiempo, ¿no? Y número 9, porque la Biblia promete que personas de toda tribu, lengua, pueblo y nación estarán en el cielo ante el trono para adorar al Cordero, Apocalipsis 5 y 7. Nos regocijamos al saber que la familia de Dios consistirá en los más de 16.600 grupos étnicos esparcidos por el mundo y más de 7.000 de los cuales aún no han sido evangelizados. Es la voluntad de Dios que escuchen, que crean y que nosotros, desde Roca, vayamos a predicarles el Evangelio. Con nuestro dinero, con nuestras vidas, a tantos que aún no conocen, para que formen parte de la familia de Dios. Pero lo primero que tenés que hacer es, vos tenés que ser parte de la familia de Dios. Así que yo te invito a que pienses seriamente si estás relacionado con Dios por medio de la fe en Jesucristo y si Cristo para tu vida es Dios o es un lunático. Pero si es Dios para tu vida, arrepentite de tus pecados y pone tu confianza en Él. Pedile que salve tu alma, que salve tu vida y que pueda mostrarlo en obediencia. Es fabuloso lo que hace Dios cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo. Es fabuloso el cambio que produce en nuestros corazones, solamente por poner nuestra confianza en Cristo.
¿Puede el Señor mirarte hoy y decir, este es mi hermano, o mi hermana, o mi madre? Espero que sí. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Oramos. Gracias te damos por tu palabra. Gracias por esta preciosa enseñanza de la familia de Dios. Pedimos, Señor, que en este lugar todos puedan tener esa certeza en este día de que son hijos de Dios y que pueden llamarte hermano y pueden ser parte de esta preciosa familia por medio de la fe en Jesús. En el nombre de Cristo oramos. Amén.